Soy Francisco Pérez Avellán, vengo a hablar de mi último libro, El vicio español del magnicidio, en el cual se resume una larga investigación que empezó con los misterios de Prim y que terminan con los misterios de Carrero Blanco. 5 magnicidios logrados, conseguidos, a lo largo de 100 años, desde 1870 a 1973, y un regicidio frustrado, el intento de asesinato de Alfonso XIII en la calle Mayor el día de su boda. En todos ellos he descubierto que existe una pauta, un modo de comportamiento que lleva a una especie de plantilla. Todos los casos se produjeron de la misma manera, buscando unos asesinos, mercenarios, que prepararon con antelación los crímenes con todo lujo de detalles, una financiación exhaustiva, lo llevaron a cabo ante fallos garrafales de seguridad e inexplicables y luego lograron o huir o fueron, como en el caso de Angelillo en la muerte de Cánovas, asesinados, no quiero decir asesinados, sino que fueron ejecutados a la carrera, ¿no? En este caso en garrote vil, quitados de en medio de manera que no pudieron luego hablar de nada de lo que podría haber significado la verdadera preparación de los crímenes. Es un patrón político en el que se descubre que la política puede cambiar radicalmente asesinando a una sola persona. En su caso el rey, o si no, el presidente del Consejo de Ministros. Y en efecto, se lleva a cabo de una manera con tal perfección y habilidad que es incluso exportado fuera de nuestras fronteras. Yo creo que el asesinato de Prim lleva a la inspiración de cómo se cometería muchos años más tarde el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. En los dos aparecen figuras como es el cabeza de turco, en el caso de John Fitzgerald Kennedy, Lee Harvey Oswald, y en el caso de Prim, Paul Angulo, individuos que juegan el juego de la cortina de humo. Esto de la conspiranoia es una manera de descalificar, ¿no? Porque hay que ver el trabajo que se hace, las aportaciones. En mi caso, en cada uno de los crímenes estudiados hay una aportación de datos totalmente nuevos que han sido despreciados, de pistas que nadie ha seguido y que muestran un camino totalmente nuevo. Y sobre todo, desenmascaran a quienes nos han dado una visión de la historia que parece verdaderamente un cuento de hadas. Es decir, detrás estaba la verdad. De manera que las muertes de los presidentes del Consejo de Ministros y el intento de asesinato del rey Alfonso XIII fue en realidad una sucesión de golpes de Estado. Y esto se nos ha contado como venganzas de anarquistas en las cuales no se acredita en ningún momento que estos anarquistas fueran de verdad pertenecientes de ningún tipo de grupo anarquista, o se nos habla de revolucionarios que son en realidad revolucionarios de salón, a sueldo, aventureros que viven unas vidas muy por encima de sus posibilidades, salvo que se descubra, como en este caso, que estaban siendo financiados, ¿no?, para llevar a cabo unos crímenes. Además, muchos de estos asesinatos pasan por un lugar que se llama la Oficina de la Bomba en París, donde hay exiliados españoles y otros individuos preparando continuamente planes para acabar con los políticos españoles o con los reyes. Yo no puedo identificar, ni en mi función, a todos los autores, instigadores de estos crímenes, pero sí poner de relieve las cosas que revelan que esto fue así y que efectivamente, como estableció en su día la investigación sobre Prim, todo golpe de Estado o todo magnicidio surge del núcleo duro del poder. Por ejemplo, en este caso nos encontramos con esos fallos terribles de seguridad frente a individuos que eran los presidentes del Consejo de Ministros que estaban amenazados, es decir, que deberían haber sido protegidos por sus ministros de Gobernación. Ninguno de estos ministros de Gobernación les protege y, sin embargo, cuando mueren son premiados por fracasar. Y me quedo aquí, es decir, no digo que estuvieran implicados, pero es verdad que encontramos a Carlos Arias Navarro, que después del asesinato de Carrero Blanco es presidente en lugar del presidente, cosa que ya había ocurrido en la historia de España, puesto que el conde de Bugayal, ministro de Gobernación con Eduardo Dato, también sube a ser presidente en lugar del presidente, y en general todos aquellos que fallan, como el conde de Romanones el día que tenía que haber ejercido la prevención ante la bomba de Mateo Morral, estaba durmiendo la siesta en su casa y pese a eso fue 17 veces ministro,
3 veces presidente del Consejo de Ministros, 2 veces alcalde de Madrid y una presidente del Congreso de los Diputados. Es decir, se ve claramente en nuestro país que hubo un cambio absoluto de política en el momento en el que se suprime a quienes en ese momento estaban llevando a cabo la labor de gobierno. Bueno, es muy importante decir de Cánovas que estaba veraneando en el balneario de Santa Águeda, que estaba supuestamente vigilado por una cantidad bastante respetable de guardaespaldas. Eran 8 con un jefe y también había un teniente de la Guardia Civil, y pese a todo eso, 4 días antes del asesinato se registra en el propio lugar, que es un balneario de élite. Bueno, estaba allí el presidente del Consejo de Ministros, don Antonio Cánovas del Castillo, sin que nadie se interese por este tipo estrafalario, llamativo, que bueno, es tan chocante como un trozo de carbón en medio de una nevada, y sin embargo nadie le pide la documentación, ni por supuesto se asegura de que es quien dice ser, un corresponsal de un periódico que se llama Il Popolo, que no tiene ninguna intención de entrevistar al presidente del Consejo de Ministros y que consigue alojarse en este sitio a pesar de la supuesta seguridad que ofrecen al presidente del Consejo de Ministros con una pistola cargada. Este individuo sigue a Cánovas por todas partes durante 4 días, se lo encuentra en distintas situaciones bastante molestas y pese a todo puede irse a su habitación, ponerse unas zapatillas y matar cómodamente a tiros al presidente del Consejo de Ministros, que estaba sencillamente leyendo el periódico sentado en la galería antes de la comida. Esto fue un escándalo monumental que llevó unas grandes críticas a la policía, como en todos los casos. En este caso también se ha ocultado que efectivamente la seguridad fue penosa y que hubo una protesta ciudadana, en algún caso incluso un intento de motín. Eduardo Dato es un personaje que, aunque resulta desconocido, era alguien muy preocupado por toda la política social. Es el inventor del llamado Instituto Nacional de Previsión, que se preocupó por la jubilación de los obreros, el primer político que legisla a favor del trabajo de las mujeres, el primer político que impiden que trabajen los niños de menos de 10 años, así estábamos en 1921, y sin embargo la historia le trata como si fuera realmente un tirano, ¿no?, merecedor de que unos revolucionarios vengan y le disparen, le maten, para una cosa tan peregrina como es quitarse de medio unos cargos locales que eran exactamente el delegado del gobierno en Barcelona, Martínez Anido, y el jefe de la policía de Barcelona, Arlegui, el general Arlegui. Bueno, esto no se sostiene, no se tiene en pie. Sencillamente a Dato se le mata primero por su política social, que no gusta y que se quiere cambiar, y en segundo lugar porque era un hombre neutral ante la guerra. Esto de los negocios de la guerra ya fue también la razón por la que matan a Antonio Cánovas del Castillo, que estaba impidiendo por todos los medios que se llevara a cabo el enfrentamiento con los Estados Unidos de América, que fue una cosa horrorosa y desastrosa para España, pero lucrativa para algunos, que es de lo que se trata, los negocios de la guerra. Esto también se dará de nuevo con Canalejas, y hay, desde luego, siempre el espanto de la guerra detrás de todo. Por ejemplo, Canalejas en su día dictó una orden, dictó una ley en la que se impedía que los hijos de los ricos pudieran seguir pagando para no ir a morir a las guerras de Marruecos y otros sitios, que fueran solo los pobres, ¿no?, a defender las propiedades y, en fin, los intereses de España fuera. Esto para mí le costó la vida. Es decir, lo que se ha contado hasta ahora de esta tapadera coartada revolucionaria es totalmente falso. Es decir, las razones fueron otras y los historiadores, los cronistas, los periodistas nos han dado gato por liebre, así de claro. Bueno, lo de Carrero es todavía más escandaloso porque es lo más reciente. En el caso de Carrero nos encontramos que en una sociedad todavía de dictadura, en donde se supone que la policía político-social está en las calles y domina y denuncia y detiene a todos los comunistas, por ejemplo, en fin, mantiene un control férreo del orden, aquí empiezan a entrar y salir vascos, que son unos individuos que forman un grupo en el que no se comporta en absoluto de forma sutil. Son ruidosos, escandalosos, llaman la atención, tienen pinta de vascos, un tremendo acento que les delata, y hasta llevan boinas de vascos. Y además se van de chiquitos en Madrid, en esta ciudad que supuestamente es un emporio de la tiranía, etcétera, y se dejan las pistolas con las que llevan en los bares que frecuentan. Es decir, este escándalo tan tremendo, que luego se complementa con el
el hecho de que la bomba que se les atribuye, ellos son totalmente incapaces de ponerla, no tienen los conocimientos técnicos, eran unos chicos muy jóvenes que habían robado algunas fotocopiadoras y habían robado algunos cartuchos de dinamita, pero de luego no tenían la preparación para hacer una perforación en plan mina debajo de una vía pública por la que pasa continuamente tráfico. El primer vehículo pesado tipo reparto, furgoneta de reparto que hubiera pasado habría hundido naturalmente el hecho de ese túnel que estaban fabricando allí, salvo que, como debió pasar, había unos individuos perfectamente expertos y capaces. Lo que hace supuestamente ETA, que en realidad es el chico de los recados en este crimen, es hacer de cortina de humo, una vez más, de ser el cabeza de turco, el que le interesa en un momento determinado dar la cara diciendo que es quien ha hecho este tema, pero ni antes ni después la banda terrorista fue capaz de estos niveles técnicos. Ellos son y eran especialistas en el tiro en la nuca, de manera que hacer esto de una cazoleta de explosivo que levanta un coche de peso 2.000 kilos por encima de 30 metros, 5 pisos de altura y acaba con el presidente del Consejo de Ministros, es algo muy adornado después, en lo que se cuenta que el jefe del comando había ido a comulgar detrás del presidente de gobierno. Se plantea una información inane y estúpida como el hecho de que Carrero Blanco, que era un hombre del Opus Dei, iba todos los días a comulgar y a misa, cosa que todo el mundo sabía en Madrid, pero que se plantea en los libros y en los manuales de historia como si fuera un descubrimiento de los terroristas y que a partir de ahí fraguan este crimen terrible. No, los terroristas, para mí, según mi investigación, lo único que llevaron a hacer, aparte de ser los cabeza de turco de todo esto, es poner una bomba de 11 kilos de goma 2 en el vehículo Morris que estaba parado delante de la casa desde la que salía el túnel. ¿Y por qué digo esto? Porque esa bomba no explotó. Y estos, que eran un grupo de palurdos, no daban para más. Bueno, el 11M es una cosa que está por investigar. En todos los manicidios que yo he investigado y en los intentos de regicidio del rey, etcétera, se nota una investigación muy floja que suele acabar en nada, con los individuos presuntos autores exculpados. En el caso de Carrero es tan escandaloso que estos señores reciben una amnistía cuando todavía no habían sido condenados. O sea, es una cosa verdaderamente dolorosa, ¿no? Sobre todo para las víctimas. Y en el caso del 11M, pues la investigación ha quedado en nada. Es decir, no sabemos lo que pasó, se les atribuye a unos individuos que, en mi opinión, no eran capaces de hacer esta, digamos, maravilla, entre comillas, técnica de hacer explotar las bombas a la misma hora en 3 trenes diferentes. En fin, esto, para el grupo de culpados, para mí está muy por encima, como en el caso de la ETA, para poder planificar una cosa así, porque parece realmente una operación militar. No, bueno, yo lo que quiero añadir es que, curiosamente, hasta el día de hoy, no interesa que se hurgue en estas cosas. Es decir, no he encontrado en mi investigación larga de varios años nadie que le haya interesado buscar la verdad. Yo lo he conseguido hasta cierto punto. No he podido señalar a los culpables uno por uno, que ya me hubiera gustado. Claro que tengo sospechosos, solo faltaría, pero para poder señalarles hay que poder probarlo, como no podía ser de otra manera, o tener documentos a los que no tenemos acceso. Es decir, en España todo sigue siendo prohibido, el cajón de los trapos sucios está a reventar y ningún político ha decidido todavía que sean pasto de los investigadores, que se deja a los investigadores entrar en archivos que tienen 50 o 100 años de antigüedad, con lo cual se han perdido las pistolas de los atentados, los sumarios están medio borrados o tirados en los lugares más inhóspitos de los juzgados o de los subterráneos de la justicia, mejor dicho, ¿no? Pero no ayuda en absoluto a una investigación planificada, constante y que de verdad quiera conocer lo que nos pasó. De manera que no nos podemos reconocer en la historia de España que nos cuentan, porque nosotros no somos así y la historia de España no es esa que nos dicen.